Cuando el Nilo Blanco y el Nilo Azul se encuentran en Jartum, ninguno hace honor a su nombre. Son dos grandes lenguas de agua gris que llegan desde el corazón de África para afrontar juntas la aventura del desierto. Recorrerán aún más de 3.000 kilómetros hasta el Mediterráneo y en su largo camino seguirán la huella inmemorial del río, reflejando los esplendores de Nubia y de Egipto y evocando la asombrosa historia que el Nilo hizo posible. Una historia grande y luminosa en Egipto, recuperada por generaciones de arqueólogos y de historiadores, y aún viva en el asombro de los templos y de las tumbas que jalonan el Nilo. Pero una historia oscura y dispersa en Sudán, una historia que empieza a comprenderse ahora lentamente, ahondando bajo las arenas tenaces del desierto, y recomponiendo el rompecabezas de las culturas superpuestas en el Alto Nilo. No era fácil penetrar en Nubia. Para remontar el Nilo desde Asuán hasta Jartum hay que vencer 6 cataratas, 6 áreas rocosas donde el Nilo se rompe en pedazos, haciendo casi imposible la navegación. Nubia empieza en la primera catarata, y esa fue la frontera de Egipto durante una gran parte de su historia. En Egipto, el Nilo se derramaba sobre las tierras marginales cuando las crecidas superaban las bajas riberas que lo encauzan. Una agricultura floreciente permitía el asentamiento de numerosos grupos humanos conectados entre sí por una fácil navegación. No era así en Nubia. El Nilo discurre encajonado por altos márgenes en gran parte de su curso, negando la vida que tan generosamente entregará en Egipto. Y así, la población era escasa y dispersa sobre la estrecha e inconexa faja de tierra que se extendía a lo largo de 2.000 kilómetros de agua y de arena. Lo es aún. Se han construido canales que intentan transformar el desierto cercano, pero en gran parte de su recorrido en Nubia, el Nilo se niega todavía a irrigar las tierras que lo flanquean.
De Nubia llegaban a Egipto oro y marfil, y los nubios eran admirados por su valentía y por su destreza en el manejo del arco. Y Egipto necesitaba soldados y riquezas, y a lo largo de los 3000 años del imperio faraónico, Nubia y Egipto forcejearon en una lucha desigual, plena de invasiones y de revueltas, de traiciones y de lealtades. Pero todo empezó mucho antes. Los arqueólogos están rebuscando ahora, bajo las arenas que flanquean el Nilo, las huellas de asentamientos humanos. No es una tarea fácil. Son arenas confundidas por los lamidos milenarios del Nilo, adobes disueltos como azucarillos del tiempo, piedras 100 veces removidas con el flujo y reflujo de los imperios. En Kerma, no lejos de la tercera catarata, se levanta una enorme estructura de grandes adobes que constituye un misterio para los arqueólogos. Nadie sabe qué función ejercía esta obra gigantesca, la más grande erigida jamás en el África Negra. En torno, los arqueólogos han resaltado las fundaciones de los edificios que formaron el primero de los reinos conocidos de Nubia. Un laberíntico damero, una imagen abstracta que debe más a las geometrías del sur que a las líneas puras del mundo faraónico. Los nubios canalizaban los productos que el África profunda enviaba al poderoso Egipto. No solo el oro, que abundaba en los torrentes secos de Nubia, sino también el marfil, las plumas, las pieles exóticas y los objetos preciosos que demandaba Egipto en abundancia. Durante siglos, en torno a Kerma, entre la segunda y tercera catarata, prosperó el reino de Kush sobre la base del comercio entre el África Negra y Egipto, manteniendo con los faraones a lo largo de un milenio un delicado equilibrio de poder. Cuando al final de la sexta dinastía Egipto se desmoronó en luchas internas bajo la presión de los Hicsos del norte, los nubios de Kerma se aventuraron Nilo abajo, invadiendo las tierras egipcias hasta apoderarse de la mismísima Asuán. En torno a Kerma se han hallado numerosas tumbas que evidencian la estratificación social del reino de Kush. Las tumbas circulares de los poderosos se rodeaban de enormes acumulaciones de animales sacrificados e incluso de seres humanos que debían acompañar a su señor al más allá. Hay un museo en Kerma que nos acerca a aquellos lejanos y oscuros siglos
del primer reino de Kush. Pero la invasión cusita de Asuán fue un breve sueño de grandeza. Cuando Egipto logró expulsar a los hicsos y fundar la primera dinastía del Imperio Nuevo, sus ojos, de nuevo poderosos, se dirigieron hacia la violada frontera del sur. Los grandes faraones decidieron que había llegado la hora de dominar el levantisco país de Kush y lanzaron a sus ejércitos hacia el sur. No fue una empresa fácil, y el dominio total tardó más de 100 años en llegar, cuando Tutmosis III logró alcanzar los límites de la Quinta Catarata. Una larga campaña en la que se empeñaron varios faraones y que se refleja en los numerosos testimonios que nos ha legado el arte del Imperio Nuevo. Los relieves de los nubios cautivos decoran los muros de los templos desde Karnak a Abu Simbel, y las suelas de las sandalias de Tutankamón se adornaron de los odiados nubios para que fueran pisoteados por la eternidad. Su voluntad era hacer de Nubia una provincia más de Egipto, y a lo largo del Nilo, entre la segunda y la tercera catarata, comenzaron a levantar los templos dedicados a sus dioses. Son los mismos dioses de Menfis, las mismas columnas de Tebas y los mismos pilones de Karnak, los que se desmoronan lentamente en Sudán, víctimas de siglos de abandono. Sobre los cubos de las columnas derramadas en los templos de Nubia están grabados los cartuchos de los grandes faraones del Imperio Nuevo. Las avenidas procesionales suben desde el Nilo, cruzan los restos de los pilones, atraviesan las salas hipóstilas y se pierden entre los restos desmoronados de los santuarios de los dioses egipcios. Al igual que lo hacen en el lejano norte, a lo largo de los 1000 kilómetros que separan Asuán del Mediterráneo. El culto a los dioses de Tebas se impuso a lo largo del Nilo, y las estructuras jerárquica y militar se copiaron del imperio dominante. Y aunque la cultura egipcia fue calando profundamente en el pueblo de Kush, Egipto dominó Nubia a través de virreyes nubios, y la asimilación nunca fue completa. Los nubios permanecieron alerta a la espera del momento de su liberación. Revueltas y represiones fueron frecuentes durante 5 siglos de tensión, y todos los faraones mantuvieron sus ojos alerta sobre las tierras levantiscas del sur. No lejos de la cuarta catarata, junto a la población actual de Caribe, hacia la mitad del tramo en el que el Nilo describe un inmenso arco hacia el suroeste, hay una montaña singular que ha tenido un especial protagonismo en la historia de Nubia. Los árabes la llaman Jebel Barkal, montaña sagrada,
recogiendo el nombre que la dieron los egipcios hace 3500 años. La extraña forma de la montaña evocaba un símbolo sagrado, el Ureus, la cobra de la corona faraónica que representa el origen divino de la realeza. Cuando Amenofis III alcanzó esta lejana montaña en su avance por el Nilo, quiso crear aquí la nueva capital del Kush, haciendo de ella la frontera sur del nuevo imperio. Los arqueólogos están tratando de reconstruir una historia compleja que abarca más de 1000 años, desde la conquista egipcia hasta el abandono de la ciudad en torno al año 300 antes de nuestra era. Es la historia del reino de Napata, que se inició con la erección de un templo dedicado a Amón a los pies de la montaña y finalizó cuando presiones aún no bien conocidas empujaron a los reyes nubios Nilo arriba hasta Meroe. Hacia el año 800 a.C. se inició un siglo excepcional en la historia de Nubia, cuando los reyes de Napata, tras un período de turbulencias en Egipto, se lanzaron hacia el norte, conquistaron Tebas y Menfis y se coronaron con la doble corona faraónica. Es el período de los faraones negros, la 25 dinastía egipcia, un paréntesis asombroso en la historia del antiguo Egipto. En torno al Jebel Barkal hay numerosos lugares donde evocar algunos retazos de esa historia aún mal conocida, llena de largos capítulos por escribir. Junto al poblado de Nuri se halla el cementerio real de la 25 dinastía. Los faraones venían a enterrarse aquí desde la lejana Tebas, regresando tras la muerte a la Nubia de sus orígenes. Es un conjunto de pirámides invadidas por la arena. Nadie sabe por qué los faraones negros recuperaron para sí la ancestral idea de la pirámide como enterramiento real. Son pirámides más pequeñas que sus parientes egipcias y con pendientes mucho más pronunciadas. La tumba se excavaba en la roca y la pirámide sólida se construía sobre ella, añadiendo al conjunto una capilla funeraria lateral. Este tipo de enterramiento se mantuvo invariable durante más de 1000 años, hasta la desaparición del reino de Meroe. Una de las pirámides de Nuri es la del legendario faraón Taharka, quien llevó el control nubio hasta los límites de Palestina y de Libia, erigiendo numerosos monumentos a su propia grandeza. En el gran patio de Karnak aún se levanta una de las enormes estatuas que Taharka erigió a lo largo del Nilo. Gobernó Egipto durante más de 25 años, pero al final de su reinado se vio arrastrado por la ola incontenible de los ejércitos asirios,
que ocuparon Egipto empujando a Tajarca hasta las arenas sagradas del Jebel Barka. Las tumbas de la necrópolis del Kurru ponen en evidencia la profunda asimilación de la cultura egipcia con que reinaron los reyes de Napata. Las pinturas sobre los muros de los hipogeos son egipcias. La escritura es egipcia. Las ceremonias de la muerte son las mismas que se representan en las tumbas de la lejana Tebas. Las pirámides que se erigían sobre las cámaras funerarias apenas son reconocidas, pero han dejado al descubierto el apasionante mundo subterráneo que cobijaban. La montaña del Jebel Barkal en sí misma encierra el misterio del templo de Hathor, excavado en la base del pináculo sagrado, donde las reinas encintas se encerraban para ser poseídas místicamente por Amón y afirmar así la naturaleza divina del rey que había de nacer. Un grupo de pirámides se levanta a los pies del Jebel Barka. Algunos faraones quisieron enterrarse aquí mismo, junto a la montaña donde había nacido el supremo dios Amón, bajo la protección divina de lureos de piedra. Hay que subir a la cumbre del Jebel Barkal trepando por los descarnados riscos del oeste. Hay que cruzar la meseta pedregosa que sube hasta el acantilado y asomarse a las ruinas de la vieja Napata esparcidas a sus pies. El Nilo corre majestuoso hacia el suroeste, mientras el desierto se diluye entre las casas de Karima y entre los palmerales que enmarcan el río. Es el paisaje del Nilo, el mismo que se desarrolla a lo largo de miles de kilómetros, contemplado desde la atalaya privilegiada de la montaña sagrada. Nos dejamos deslizar por una lengua de arena que sube desde el desierto a la montaña, empujada por los vientos del suroeste. Y mientras cae el sol sobre el Nilo, nos hundimos en la arena cálida y rojiza que lucha tenazmente contra los restos de la historia.
El cementerio real de Meroe levanta sus pirámides mutiladas sobre una cresta rocosa invadida por la arena. Enfrentarse a este paisaje es el sueño de cuantos viajeros se aventuran por los caminos del Sudán. El sol rasante del atardecer realza la extraña belleza de este lugar encantado que recorremos recreándonos en cada perspectiva y escudriñando cada uno de sus rincones. ¿Qué empujó a los cusitas hacia Meroe a principios del tercer siglo a.C.? Meroe estaba más alejado de las turbulencias de Egipto, entonces ya dominado por los ptolomeos. La agricultura era más próspera que en Napata porque las riberas del Nilo permitían una mayor extensión de irrigación en las crecidas. Y cerca de allí había abundantes minas de hierro. Todo ello pudo coadyuvar a que los cusitas establecieran su capital en Meroe. Y aquí permanecieron durante más de 6 siglos. En la nueva capital se produjeron profundos cambios. Aunque se mantuvieron los estilos arquitectónicos, se adoró a otros dioses y se cambió la escritura jeroglífica por otra cursiva que aún no ha sido posible descifrar. Y sin fuentes directas, con solo las referencias de griegos y romanos, de nuevo la historia se envuelve en tinieblas. Sabemos los nombres de los reyes y sabemos también que hubo numerosas reinas, algo que ha hecho surgir multitud de leyendas en torno a Meroe. Pero pocas evidencias más nos permiten seguir el transcurso de la vida durante 6 siglos en este rincón del Nilo. Hay que alejarse del río y sumergirse en las planicies desérticas, cruzadas de wadis secos por milenios, para llegar a los templos que han sobrevivido al abandono de Meroe. En Naka hay un templo dedicado a Amón que sigue con rigor los cánones del clasicismo egipcio, desde la avenida de las Esfinges hasta el santuario interior. Fue construido en el primer siglo de la era cristiana, cuando ya Roma alargaba su influencia y su poder hasta estos lejanos desiertos. Pero nadie sabe por qué se construyó aquí, lejos del Nilo, sin que poblaciones cercanas lo justifiquen. El templo del león está dedicado a Apedemac, el dios supremo del panteón meroítico, y junto a él hay un pequeño kiosco donde se mezclan sutilmente todos los estilos. Un pórtico decorado con cobras egipcias, unas columnas con capiteles corintios y unas ventanas arqueadas del más puro estilo romano.
En el Templo del León, el rey Nakatamani y su esposa se muestran vencedores de sus enemigos arrastrándolos por los cabellos, y un león devora a los vencidos. ¿Quiénes eran los enemigos del pueblo de Meroe? ¿Qué luchas se libraron aquí, en este rincón lejano del Alto Nilo? En el templo de Musawarat, los trazos singulares de esta cultura están sutilmente marcados sobre sus piedras, erigidas en los momentos de esplendor de la cultura de Meroe. Sobre los paramentos de los templos está el nuevo dios desconocido de Egipto, Apedemac, el dios con cabeza de león que sustituyó a Amón en el culto meroítico. La reina está representada al mismo tamaño que el rey, lo que era inusual en los relieves egipcios. La triple cabeza leonina de Apedemac muestra una nueva y sorprendente iconografía, y las formas de los relieves han perdido las rigideces egipcias para suavizarse en curvas africanas. Y una nota singular: en los muros interiores está grabado un elefante, una figura insólita en un templo egipcio. El gran reducto de Musawarat constituye un enigma para los arqueólogos. Quizás fue un palacio, o un centro para peregrinos, o un complejo de templos. Su estructura extraña, de largos corredores y amplias salas columnadas, hace difícil su identificación. Rodeadas de desierto y de silencio, lejos de la vida del Nilo, nadie se atreve a asegurar la razón de su existencia. Entre las preguntas sin respuesta, nos falta por comprender por qué el reino de Meroe se desvaneció de la historia a mediados del siglo IV de nuestra era. Pudo ser la presión de las tribus nómadas del desierto, o la aparición de nuevas rutas comerciales entre África y el Mediterráneo, o quizás una poco probable invasión desde el reino de Aksum en Etiopía. Sea como fuere, Nubia regresa a la historia en el siglo V, cuando los misioneros cristianos que se difunden por África encuentran un terreno virgen en las lejanas riberas del Nilo. Quedan escasos restos de lo que fue el imperio cristiano de Nubia, y no porque fuera efímero. Durante 6 siglos fueron reyes cristianos los que dominaron esta tierra. Sobre los templos cusitas se erigieron iglesias cristianas. Grandes catedrales adornaban las ciudades del imperio, y un poderoso ejército logró frenar el ímpetu del Islam al sur de Asuán, en los rápidos de la primera catarata.
Las solitarias columnas que emergen de la arena en Old Dongola o en la isla de Sai son los últimos testigos de aquel imperio perdido. Fue una historia compleja, de reinos divididos, de luchas internas y de conflictos religiosos. Una historia repleta de tensiones con los árabes del norte, que como los antiguos egipcios querían el oro y los esclavos que fluían desde el sur. El imperio acabó, inevitablemente, infiltrado por el Islam que lo aislaba del mundo cristiano. En su ocaso final, fueron los árabes quienes nombraban a los emperadores, y cuando en el siglo XIII los mamelucos se impusieron en Egipto, el cristianismo se diluyó en la historia como los adobes con que construyeron sus catedrales y sus palacios. De los muros arruinados de las iglesias se han extraído las pinturas que las adornaban con profusión. Parte de ellas han ido al Museo de Jartum y allí, en la penumbra de una gran sala, dormidas en la soledad de un museo casi ignorado, han vuelto a la vida los grandes murales de santos y de reyes, de prelados, arcángeles y apóstoles que los arqueólogos han rescatado de la voracidad del desierto. El reino cristiano desaparece de la historia y el Islam se hace dueño del Nilo hasta la confluencia en Jartum. Poco a poco, sobre toda la geografía sinuosa del Nilo, se levantaron hacia el cielo los finos minaretes de las mezquitas que se elevan hoy como flechas sobre las ciudades y los pueblos del Sudán. Pero la historia siguió un camino tortuoso durante los siglos que siguieron. Las tribus negras del sur entrarían en el escenario con bríos insospechados, y los temblores políticos en el lejano Cairo se extenderían como latigazos a lo largo del Nilo. El oro y el tráfico de esclavos fueron las fuerzas primarias que marcarían la historia del Sudán. Una historia convulsa que aún hoy en día no ha dejado de vibrar. En la isla de Sai, entre la segunda y la tercera catarata, se levantan los restos desdentados de uno de los fuertes que construyeron los turcos a lo largo del Nilo. Todavía en el siglo XVI, la isla de Sai fue frontera con las tribus levantiscas que se opusieron siempre al dominio otomano. Relieves egipcios adornan las piedras caídas porque en Sai se superponen las capas de todas las culturas, desde los agujeros prehistóricos en la tierra hasta los capiteles bizantinos y los sillares egipcios. Todo revuelto en esta tierra perdida, donde aún pueden verse cocodrilos acechando sobre la ribera del Nilo.
En Omdurmán, solo separado de Jartum por la anchura del Nilo, el viajero puede sumergirse en uno de los más sonoros capítulos de la historia del Sudán. Una gran cúpula plateada señala el emplazamiento de la tumba del Mahdi, una tumba vacía, violada por el vencedor final de una desigual guerra que ensangrentó al Sudán a finales del siglo XIX. Junto a la tumba del Mahdi hay un laberíntico edificio de adobe que se conoce con el excesivo nombre de Palacio del Califa. Es hoy un museo donde se mezclan en desorden objetos que pertenecieron a los ejércitos en lucha. Las vestimentas del general Gordon junto a los estandartes verdes de la Guerra Santa y las lanzas de las tribus rebeldes junto a los rifles de repetición británicos. Todo empezó cuando Muhammad ibn Abdallah, un devoto y ascético predicador, se proclamó Mahdi, Mesías para los árabes. Anunciando la regeneración de la fe y la reconquista de los lugares sagrados del Islam, logró reunir a las tribus árabes, levantándose en armas contra los turcos opresores. El envío de tropas turcas, mandadas por un general inglés, acabó en un baño de sangre con 10.000 expedicionarios masacrados por las tropas del Mahdi. Inglaterra envió al carismático general Gordon a Jartum para ponerse al frente de las tropas que combatían el Mahdi. Pero Gordon resultó muerto cuando los rebeldes tomaron la capital tras un largo asedio. El Mahdi murió unos meses más tarde, pero su sucesor logró mantener un autodenominado califato que intentó extenderse en todas direcciones con la bandera de la purificación del Islam. Todo acabó cuando un ejército inglés, al mando del general Kitchener, remontó el Nilo y asaltó Omdurmán. Los restos del Mahdi fueron arrojados al Nilo, su ejército disuelto y el poder devuelto a manos de los turcos y de los británicos. Las tensiones entre clanes, tribus y regiones dominaron la política del Sudán anglo-egipcio durante la primera mitad del siglo XX. Y cuando en 1956 se proclamó la independencia de la República del Sudán, el estallido de una guerra no se hizo esperar. Olvidando sus promesas de crear un Estado federal capaz de acoger las esperanzas diversas de este mundo multicolor, el gobierno de Jartum inició una escalada de islamización acelerada de las gentes del sur, donde hasta entonces se habían mantenido importantes reductos cristianos y animistas. Y la historia del Sudán independiente no ha sido sino una larga sucesión de golpes de Estado, guerrillas incontrolables, represiones sangrientas, tiranos fundamentalistas, hambrunas y poblaciones masacradas. Sudán se ha roto en dos pedazos.
pero la lucha de guerrillas aún es patente en las fronteras, y la quiebra de una estructura económica que producía en el sur y elaboraba en el norte no augura un futuro fácil para estos pueblos del Alto Nilo que intentan superar el pasado y entrar en la modernidad. Pero cuando se recorre el Sudán en busca del pasado, más allá de los tentáculos abigarrados de Jartum, todo parece sumergirse aún en ese pasado. El mundo se condensa poco a poco en solo 3 elementos fundamentales: el Nilo, los palmerales y el desierto. Las caravanas de camellos siguen recorriendo las rutas caravaneras hacia los mercados del Nilo como lo han hecho durante milenios. Los pozos ancestrales que jalonan el desierto siguen abrevando a los rebaños de cabras que pastorean entre las pequeñas acacias amarillentas. Los mercados ruidosos y multicolores, los pueblos dormidos junto al Nilo, los palmerales aprisionados entre el desierto y el río, y los hombres y mujeres hospitalarios que se cruzan en nuestro camino, nos llevan a un pasado intemporal en el que nos sumergimos para saborear intensamente el encanto del Sudán. Hace 3.500 años. La extraña forma de la montaña evocaba un símbolo sagrado, el Ureus, la cobra de la corona faraónica que representa el origen divino de la realeza. Cuando Amenofis III alcanzó esta lejana montaña en su avance por el Nilo, quiso crear aquí la nueva capital del Kush, haciendo de ella la frontera sur del nuevo imperio. Los arqueólogos están tratando de reconstruir una historia compleja que abarca más de 1000 años, desde la conquista egipcia hasta el abandono de la ciudad en torno al año 300 antes de nuestra era. Es la historia del reino de Napata, que se inició con la erección de un templo dedicado a Amón a los pies de la montaña y finalizó cuando presiones aún no bien conocidas empujaron a los reyes nubios Nilo arriba hasta Meroe. Hacia el año 800 a.C. se inició un siglo excepcional en la historia de Nubia, cuando los reyes de Napata, tras un período de turbulencias en Egipto, se lanzaron hacia el norte, conquistaron Tebas y Menfis y se coronaron con la doble corona faraónica. Es el período de los faraones negros, la 25 dinastía egipcia,
un paréntesis asombroso en la historia del antiguo Egipto. En torno al Jebel Barkal hay numerosos lugares donde evocar algunos retazos de esa historia aún mal conocida, llena de largos capítulos por escribir. Junto al poblado de Nuri se halla el cementerio real de la 25 dinastía. Los faraones venían a enterrarse aquí desde la lejana Tebas, regresando tras la muerte a la Nubia de sus orígenes. Es un conjunto de pirámides invadidas por la arena. Nadie sabe por qué los faraones negros recuperaron para sí la ancestral idea de la pirámide como enterramiento real. Son pirámides más pequeñas que sus parientes egipcias y con pendientes mucho más pronunciadas. La tumba se excavaba en la roca y la pirámide sólida se construía sobre ella, añadiendo al conjunto una capilla funeraria lateral. Este tipo de enterramiento se mantuvo invariable durante más de 1000 años, hasta la desaparición del reino de Meroe. Nadie sabe qué función ejercía esta obra gigantesca, la más grande erigida jamás en el África Negra. En torno, los arqueólogos han resaltado las fundaciones de los edificios que formaron el primero de los reinos conocidos de Nubia. Un laberíntico damero, una imagen abstracta que debe más a las geometrías del sur que a las líneas puras del mundo faraónico. Los nubios canalizaban los productos que el África profunda enviaba al poderoso Egipto. No sólo el oro, que abundaba en los torrentes secos de Nubia, sino también el marfil, las plumas, las pieles exóticas y los objetos preciosos que demandaba Egipto en abundancia. Durante siglos, en torno a Kerma, entre la segunda y tercera catarata, prosperó el reino de Kush sobre la base del comercio entre el África Negra y Egipto, manteniendo con los faraones a lo largo de un milenio un delicado equilibrio de poder. Cuando al final de la sexta dinastía Egipto se desmoronó en luchas internas bajo la presión de los Hicsos del norte, los nubios de Kerma se aventuraron Nilo abajo, invadiendo las tierras egipcias hasta apoderarse de la mismísima Asuán. En torno a Kerma se han hallado numerosas tumbas que evidencian la estratificación social del reino de Kush. Las tumbas circulares de los poderosos se rodeaban de enormes acumulaciones de animales sacrificados e incluso de seres humanos que debían acompañar a su señor al más allá. Hay un museo en Kerma que nos acerca a aquellos lejanos y oscuros siglos del primer reino de Kush.
Pero la invasión cusita de Asuán fue un breve sueño de grandeza. Cuando Egipto logró expulsar a los hicsos y fundar la primera dinastía del Imperio Nuevo, sus ojos, de nuevo poderosos, se dirigieron hacia la violada frontera del sur. Los grandes faraones decidieron que había llegado la hora de dominar el levantisco país de Kush y lanzaron a sus ejércitos hacia el sur. No fue una empresa fácil, y el dominio total tardó más de 100 años en llegar. Cuando Tutmosis III, el Nilo se derramaba sobre las tierras marginales, cuando las crecidas superaban las bajas riberas que lo encauzan. Una agricultura floreciente permitía el asentamiento de numerosos grupos humanos, conectados entre sí por una fácil navegación. No era así en Nubia. El Nilo discurre encajonado por altos márgenes en gran parte de su curso, negando la vida que tan generosamente entregará en Egipto. Y así, la población era escasa y dispersa sobre la estrecha e inconexa faja de tierra que se extendía a lo largo de 2000 kilómetros de agua y de arena. Lo es aún. Se han construido canales que intentan transformar el desierto cercano, pero en gran parte de su recorrido en Nubia, el Nilo se niega todavía a irrigar las tierras que lo flanquean. De Nubia llegaban a Egipto oro y marfil, y los nubios eran admirados por su valentía y por su destreza en el manejo del arco. Y Egipto necesitaba soldados y riquezas, y a lo largo de los 3000 años del imperio faraónico, Nubia y Egipto forcejearon en una lucha desigual, plena de invasiones y de revueltas, de traiciones y de lealtades. Pero todo empezó mucho antes. Los arqueólogos están rebuscando ahora, bajo las arenas que flanquean el Nilo, las huellas de asentamientos humanos. No es una tarea fácil. Son arenas confundidas por los lamidos milenarios del Nilo, adobes disueltos como azucarillos del tiempo, piedras 100 veces removidas con el flujo y reflujo de los imperios. En Kerma, no lejos de la tercera catarata, se levanta una enorme estructura de grandes adobes que constituye un misterio para los arqueólogos.
Cuando el Nilo Blanco y el Nilo Azul se encuentran en Jartum, ninguno hace honor a su nombre. Son dos grandes lenguas de agua gris que llegan desde el corazón de África para afrontar juntas la aventura del desierto. Recorrerán aún más de 3.000 kilómetros hasta el Mediterráneo y en su largo camino seguirán la huella inmemorial del río, reflejando los esplendores de Nubia y de Egipto y evocando la asombrosa historia que el Nilo hizo posible. Una historia grande y luminosa en Egipto, recuperada por generaciones de arqueólogos y de historiadores, y aún viva en el asombro de los templos y de las tumbas que jalonan el Nilo. Pero una historia oscura y dispersa en Sudán, una historia que empieza a comprenderse ahora lentamente, ahondando bajo las arenas tenaces del desierto, y recomponiendo el rompecabezas de las culturas superpuestas en el Alto Nilo. No era fácil penetrar en Nubia. Para remontar el Nilo desde Asuán hasta Jartum hay que vencer 6 cataratas, 6 áreas rocosas donde el Nilo se rompe en pedazos, haciendo casi imposible la navegación. Nubia empieza en la primera catarata, y esa fue la frontera de Egipto durante una gran parte de su historia. En Egipto, pero logró alcanzar los límites de la quinta catarata. Una larga campaña en la que se empeñaron varios faraones y que se refleja en los numerosos testimonios que nos ha legado el arte del Imperio Nuevo. Los relieves de los nubios cautivos decoran los muros de los templos desde Karnak a Abu Simbel, y las suelas de las sandalias de Tutankamón se adornaron de los odiados nubios para que fueran pisoteados por la eternidad. Su voluntad era hacer de Nubia una provincia más de Egipto, y a lo largo del Nilo, entre la segunda y la tercera catarata, comenzaron a levantar los templos dedicados a sus dioses. Son los mismos dioses de Menfis, las mismas columnas de Tebas y los mismos pilones de Karnak, los que se desmoronan lentamente en Sudán, víctimas de siglos de abandono. Sobre los cubos de las columnas derramadas en los templos de Nubia están grabados los cartuchos de los grandes faraones del Imperio Nuevo.
Las avenidas procesionales suben desde el Nilo, cruzan los restos de los pilones, atraviesan las salas hipóstilas y se pierden entre los restos desmoronados de los santuarios de los dioses egipcios. Al igual que lo hacen en el lejano norte, a lo largo de los 1000 kilómetros que separan Asuán del Mediterráneo. El culto a los dioses de Tebas se impuso a lo largo del Nilo, y las estructuras jerárquica y militar se copiaron del imperio dominante. Y aunque la cultura egipcia fue calando profundamente en el pueblo de Kush, Egipto dominó Nubia a través de virreyes nubios, y la asimilación nunca fue completa. Los nubios permanecieron alerta a la espera del momento de su liberación. Revueltas y represiones fueron frecuentes durante 5 siglos de tensión, y todos los faraones mantuvieron sus ojos alerta sobre las tierras levantiscas del sur. No lejos de la Cuarta Catarata, junto a la población actual de Caribe, hacia la mitad del tramo en el que el Nilo describe un inmenso arco hacia el suroeste, hay una montaña singular que ha tenido un especial protagonismo en la historia de Nubia. Los árabes la llaman Jebel Barkal, montaña sagrada, recogiendo el nombre que la dieron los egipcios